Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Hoy, en esta mañana, terminaremos nuestro estudio concerniente al quinto sello del libro de Apocalipsis. Y vamos a terminar esa parte que es muy, pero muy interesante, de una respuesta y reacción que están teniendo los creyentes, simbolizados a través de los mártires que han derramado su sangre por causa del Evangelio. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El eslogan que tenemos no lo podemos olvidar: Jesucristo, Cordero Vencedor. Y justamente hoy vamos a aprovechar ese eslogan para nosotros hacer énfasis en la obra perfecta de la redención. El quinto sello es uno de los sellos más dramáticos, porque no solamente es la exposición de un sello celestial en el trono, sino que hay una reacción o una respuesta de parte de los beneficiarios de ese sello, que tienen que ver con los creyentes que han sufrido especialmente martirio, pero no solamente los creyentes que han sido martirizados, sino todos los creyentes que mueren, ¿sí? Y que tienen su confianza y su esperanza en Jesucristo. Son muchos los que, haciendo análisis de este sello, dicen: los únicos que están representados aquí son los creyentes martirizados, que se cree que es por lo menos una cuarta parte de todos los creyentes en el mundo. Otros creyentes mueren por muerte natural, pero hay algunos que son martirizados o son torturados. No obstante, yo creo que este quinto sello no hace referencia solamente a los creyentes martirizados, sino a todos los creyentes, desde Génesis, que mueren y que tienen la esperanza segura de la redención. Por eso el tema de hoy es eterna seguridad, o seguridad eterna, que tienen los creyentes en Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos repasando nuevamente. El quinto sello nos plantea tres verdades o tres realidades, y el quinto sello lo pudiéramos ver a través de tres momentos o tres lugares que tiene el lugar de adoración en el pueblo hebreo. Recordemos que el primer lugar es el atrio, o el altar del sacrificio en el atrio. En el altar del sacrificio se degollaban o se mataban los animales, y esos animales debían ser muertos injustamente para representar la justicia o para representar la expiación de los pecados. Dijimos que el primer versículo de este sello, que es el versículo número 9, representa a los creyentes degollados en el altar del sacrificio, donde Jesucristo tomó nuestro lugar. El versículo número 10 dijimos que representa a los creyentes no en el lugar del sacrificio, sino en el lugar del incienso, en el lugar santo, elevando o implorando oraciones a nuestro Dios con la firme seguridad y la firme confianza de que Dios escuche nuestras oraciones y que le ofrecemos culto a Él y Él responde con justicia. Pero este versículo número 11 nos va a ubicar en el tercer lugar, que es el lugar más profundo o más íntimo del lugar de adoración, que es el lugar santísimo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del incienso, el altar del sacrificio, perdón. En el lugar santísimo, santo, estaba el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza o el altar de la alianza, ¿cierto? En ese altar o en esa arca de la alianza era donde el sumo sacerdote derramaba la sangre y expiaba el pecado a través de una declaración judicial. El sumo sacerdote en el lugar santísimo tenía que entrar con la sangre de los animales degollados, pasar por el lugar santo, atravesar el lugar santísimo y ubicarse allí, y en esa lámina, ¿sí?, de encima del altar de la alianza, tenía que derramar la sangre y hacer unas declaraciones judiciales. En esas declaraciones judiciales, él tenía que decir que los pecados del pueblo de Dios habían sido perdonados. Esa era una acción sacerdotal, era una acción judicial, era una de las acciones más interesantes que podía oficiar un sumo sacerdote en el arca de la alianza.
Él no solamente llegaba con la sangre y la rociaba, sino que al rociar la sangre, él declaraba judicialmente la posición de los que estaban representados a través de la sangre, es decir, que ellos habían sido perdonados. El versículo número 11 del capítulo 6 de Apocalipsis nos va a narrar, juntamente con los textos anteriores de este sello, uno de los dramas o de las escenas más extraordinarias y más reveladoras del libro de Apocalipsis, que es todos los creyentes que han muerto desde Génesis hasta Apocalipsis y que están aguardando la justicia plena. El versículo dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Lo primero que vamos a encontrar nosotros en esta escena, que nos recuerda la seguridad que tienen los creyentes, es, y se les dieron vestiduras blancas. En la primera parte del texto, yo quiero que nos ubiquemos allí en ese texto, en esa primera parte, e intentemos entender qué significa que se les dieron vestiduras blancas. Lo primero que vemos ahí es que se dio algo a aquellos que estaban orando o pidiendo o reclamando algo. Ahora, ¿qué fue lo que se les dio a esos mártires representados? Dice vestiduras blancas, ¿sí? ¿Quiénes son los que están implorando en el versículo número 10, clamando a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no venga nuestra sangre? ¿Sí? Alguien pudiera decir, bueno, son las almas. La pregunta es, ¿a las almas se les pueden dar vestidos blancos? ¿O los vestidos blancos se le dan a las personas? Sí, es una metáfora. ¿Esa metáfora qué representa? La inmortalidad de los creyentes, la inmortalidad del alma. Muchos piensan que cuando una persona muere, el alma queda inconsciente, es decir, que no tiene noción de nada más y queda casi muerta. Pero la Biblia va a hablar de la inmortalidad del alma. Y si el alma es inmortal, entonces el alma no muere. ¿Qué muere? El cuerpo, ¿sí? Se descompone, pero el alma queda en espera de la gloria o de la justicia celestial. No obstante, este versículo y este sello lo que nos muestra es que hay una conciencia de los creyentes. Los creyentes que han muerto están conscientes, de tal manera que son representados aquí metafóricamente a través de la sangre derramada o de la representación del altar, del matadero y de aquellos que están clamando a gran voz. Es importante que nosotros notemos, queridos hermanos, primero, las almas no están clamando, porque las almas no pueden clamar después de muertas. Sencillamente ellos ya pasaron el umbral de la vida y están aguardando la resurrección, en primer lugar. Segundo, los que están allí no son cadáveres, porque los cadáveres tampoco pueden hablar ni pueden decir nada. Y lo que está allí al lado del altar no es sangre derramada, porque en el cielo, que es donde está desatándose este sello, no puede haber sangre derramada. ¿Sí? Lo que está usando aquí el autor es unas metáforas, para mostrarnos que metafóricamente estos son símbolos, tanto la sangre como la vida de los que han muerto, que están allí presentes en el trono de Dios, aguardando la justicia verdadera, la justicia plena. Entonces estamos ante una metáfora que nos muestra no solamente los creyentes en el trono, aguardando la plena justicia, sino cómo esos creyentes a lo largo de la historia han sido muertos y cómo ellos han sido muertos al lado del altar que representa la justicia perfecta de Jesucristo. Entonces lo primero que reciben las personas son vestiduras blancas. Nosotros tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Quiénes fueron los que les dieron estos vestidos blancos? La Biblia no nos dice. ¿Quiénes son los que están allí listos para entregar vestiduras blancas a los que mueren o a los creyentes? Lo que nosotros pudiésemos pensar aquí, según el texto, es que es muy probable que hayan sido ángeles, ¿sí? Mensajeros de Dios, que tienen esa tarea de ministrar a favor de los que son herederos de la redención y que son ellos los que entregan estos vestidos blancos a los salvos. Es probable que sea así, aunque no lo pudiésemos afirmar con seguridad. No obstante, lo que sí es seguro es que ellos reciben vestiduras blancas. La pregunta es, ¿cuándo los creyentes reciben vestiduras blancas? Es una pregunta que tenemos que hacernos.
Nosotros pudiésemos decir, ¿cuándo la reciben? Cuando ellos creen en Cristo, reciben la promesa segura de los vestidos blancos, o ellos reciben los vestidos blancos cuando mueren. Una vez están muriendo o expirando, reciben la vestidura blanca que les asegura la pureza y la dignidad y el atuendo adecuado para vivir en la eternidad. O ellos recibirán vestiduras blancas cuando resuciten en cuerpos glorificados. ¿En qué momento los creyentes serán engalanados o serán vestidos o tendrán la seguridad o la promesa segura de la vestimenta o el vestuario blanco para poder presentarse ante el trono de Dios? ¿Cuando creen, cuando mueren o cuando resucitan en gloria? Los que están aquí clamando en este sello no han resucitado en gloria aún. Sus cuerpos están en las tumbas, su alma está en la presencia de Dios, pero ellos están aguardando la resurrección y el juicio final. No ha habido todavía el juicio final, no ha sucedido la resurrección del cuerpo. ¿Por qué habla aquí entonces de vestidos blancos? ¿Está hablando de una promesa futura o está hablando de algo que ya se cumplió? ¿Qué dice el texto? Versículo número 11, ¿qué dice? ¿Se les dará o se les dio? Se les dio. Es decir, ya ellos disfrutan o ostentan o tienen esa seguridad preciosa de ese vestuario blanco. Si dice que se les dio, es un tiempo pasado, es decir, es una acción que ya se cumplió. Es una tarea, es una bondad de Dios que ya ejecutó a favor de los creyentes. Entonces, si ya se les dio, entonces no será algo que están aguardando los creyentes, sino algo que ya ellos pueden disfrutar. Y yo quiero que nos ubiquemos en este momento del texto a entender que cuando nosotros hablamos del pacto eterno de redención, que claramente es la seguridad eterna que tenemos los creyentes, ese pacto eterno de redención nosotros lo hemos enseñado, lo hemos entendido en 3 momentos. Y yo quiero que repasemos, eso ya lo hemos enseñado muchas veces, pero debemos repasar. ¿Cuál es el primer momento de la manifestación del pacto de redención? La promesa. Sí, tiene 3 momentos la historia pactual o la manifestación histórica del pacto eterno de redención en el cual están incluidos los creyentes y sus hijos. El primer momento de la manifestación del pacto eterno de redención se llama la promesa. La promesa es lo que nosotros vamos a encontrar en Génesis. Génesis capítulo 2, capítulo 3 y en adelante nos habla de la promesa. Génesis 12 nos habla de la promesa. ¿Qué es la promesa? Dios determinó salvar un pueblo, llamó a los creyentes y al primer creyente le da la promesa diciéndole: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú y tus hijos están alcanzados o cubiertos o cobijados por esa promesa pactual, y esa promesa no descansa en ninguna obra nuestra, esa promesa descansa en la obra perfecta de Jesucristo, en la sangre derramada del Cordero de Dios se fundamenta y se cumple la promesa. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí cuando el texto dice: y se les dieron vestiduras blancas? Lo primero que vamos a encontrar allí es el cumplimiento de la promesa. No sé si ustedes pudieran ir conmigo a Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, ¿qué fue lo primero que ellos se dieron cuenta de su estado? Que estaban desnudos. Mire que lo primero no fue ellos darse cuenta que estaban separados de Dios o enemigos de Dios o que estaban llenos de perversidad. Lo primero que ellos vieron, descubrieron, fue que estaban desnudos. Y ante esa realidad de la desnudez o de estar descubiertos ante la presencia de Dios sin justicia propia, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Dice que tomó pieles de animales. Bueno, ellos se habían cubierto con hojas, pero luego el Señor toma pieles de animales y los cubre. ¿Eso cuándo sucede? En Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, que es el preámbulo del desarrollo de la historia pactual, nos muestra al Señor Jesús cubriendo a Adán y Eva, la primera pareja, con pieles de animales. ¿Por qué no los cubrió con hojas? ¿Por qué tuvo que matar animales y cubrirlos con pieles de animales? ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos un sacrificio, que no hay esperanza para nosotros en nuestras propias formas de cubrirnos. Nosotros nos podemos cubrir muy bien probablemente con otros materiales, pero el único material
que nos cubre realmente es el sacrificio de Cristo. Por eso Jesús, o Dios, mató animales, tomó las pieles y les hizo vestidos y los cubrió. La promesa de la redención implica ser cubiertos con la justicia, ser vestidos con la justicia. Ahora en Apocalipsis nos va a decir que se les dieron vestiduras blancas, pero en Génesis 3 también se les dieron vestiduras. Es muy probable que las vestiduras de Génesis 3 estén manchadas con sangre, porque hubo que matar animales y quitar la piel y cubrirlos. Es muy probable que el vestuario que tuvo Adán y Eva en Génesis 3 estaba teñido con sangre. ¿Qué simboliza? Hubo una muerte, hubo un sacrificio. Fue un sacrificio cruento, el que satisfizo y el que alcanzó a cubrir la desnudez de Adán y Eva, de la primera pareja. Queridos hermanos, no es casual que Génesis 3 hable de que Dios cubre o viste a Adán y Eva, y luego en Apocalipsis capítulo 6 dice que se les dieron vestiduras blancas. Miren que los dos textos hablan de vestuario o hablan de cubrir. Y nos habla no solamente de la dignidad del cuerpo y de la dignidad del vestido, sino de lo importante, de lo básico de la justicia de Dios para cubrir nuestra desnudez. Nosotros sin Cristo estamos desnudos. ¿Qué es lo único que nos puede cubrir? Cristo, su sangre, su sacrificio. Y su sacrificio es perfecto y eficaz, y aquí es representado a través de un vestido blanco. Entonces, nuevamente, ¿cuándo se le da vestido blanco a los creyentes? ¿Cuando creen, cuando mueren o cuando resucitan en gloria? Cuando creen. Cuando creen. Porque cuando nosotros creemos, pasamos de muerte a vida. Somos trasladados de las tinieblas a la luz. Somos sacados del abandono a la adopción. Y somos considerados y llamados hijos de Dios. Miren que una de las cosas primeras que se hace cuando un bebé apenas nace es bañarlo y vestirlo. Nosotros nunca nos entregan el niño desnudo en la maternidad o lo llevamos a la casa sin ropa. Lo primero que hacen los médicos, los enfermeros es apenas sale el niño, lo limpian o en otros casos lo bañan y inmediatamente le ponen la ropa que nosotros hemos provisto para vestir a nuestro hijo apenas ha nacido. Eso es importante. Nuestros hijos nacen y son hermosos a nuestros ojos, pero nosotros los vestimos para poderlos no solamente abrigar, sino porque al vestirlos se les da dignidad, se les protege, se les defiende y se les cubre. ¿Qué es lo primero que hace el Señor una vez nos da la fe verdadera para creer en Él? Nos viste, nos cubre. ¿Se acuerdan la parábola de la enseñanza del hijo pródigo? El hijo pródigo cuando llega a la casa, lo primero que el padre hace es vestirlo. Póngale vestido nuevo. ¿Sí? Porque él regresó a casa. Este hijo estaba perdido, pero ha vuelto a casa. Vístanlo con el vestido más espléndido, con el vestido nuevo. ¿Se acuerdan qué sucedió con el endemoniado Gadareno? Que andaba desnudo y dando voces y gritando por ahí en los sepulcros. Cuando el Señor lo libera, ¿qué es lo primero que Él hace? Se viste, ¿cierto? Lo viste. Y dice luego, el versículo siguiente dice, se encontró luego a este endemoniado sentado, vestido, sentado y en su juicio cabal. Entonces, ¿cuándo se dan estas vestiduras blancas a los creyentes? ¿Cuándo creen? Esa es la base de la promesa, es el sello de la promesa. Así como Adán y Eva recibieron vestidos blancos, nosotros todos los creyentes recibimos un vestido blanco que viene de parte de Dios, que simboliza o representa no solamente la dignidad que Dios nos da como hijos suyos, sino que representa la justicia. Y a mí me gusta mucho el vestido que se nos da, porque no solamente nos cubre y nos defiende y nos protege, sino que el color tiene un valor importante, representa pureza, representa santidad. Si usted tuviera una fiesta, posiblemente usted busque otro tipo de vestido para esa celebración. Pero la Biblia dice que el Señor a todos nos ha cubierto con una túnica o con un vestido que representa justicia, pureza y santidad. El versículo comienza diciendo, y se les dieron
a todos los que estaban allí. A todos los que ya habían muerto se les había dado el vestuario blanco. Y a todos los que habían de ser muertos como ellos, también por la fe y por la confianza están disfrutando del vestido blanco que el Señor les dio. Esto que estamos diciendo es importante, hermanos. Si usted es creyente, significa que ya usted recibió ese vestido blanco. Si usted ya creyó por la fe que el Señor le dio, usted ya tiene ese vestuario blanco, esa vestimenta blanca. Y ese vestido blanco, ¿qué indica para usted? Que usted es hijo de Dios. Que ya usted no puede confiar en su propia justicia, sino en la justicia de Dios. Significa que usted ya fue apartado y perfeccionado para vivir para Dios. Ese es el atavío que engalana los creyentes, todos con vestuarios blancos. Mire, qué hermoso esa verdad. Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces el versículo cuando dice, y se les dieron vestiduras blancas, no está diciendo que se les dio al morir, o que se les va a dar, sino que ya ellos tenían. Es decir, cuando ellos claman por justicia en el versículo número 10, la respuesta es, ustedes ya tienen vestidos blancos. Es decir, ustedes ya tienen la garantía. ¿Para qué sirve ese vestido? No solamente para cubrir y para dar esperanza, sino como una garantía de que somos hijos de Dios. Siempre en la vida nosotros tenemos garantías. Por ejemplo, si compramos algo, ¿cuál es la garantía de que eso nos pertenece? Una factura, ¿cierto? Una factura de compra. Con la factura podemos salir del almacén. Si no tenemos la factura, no nos dejan salir. ¿Por qué? Porque la factura es la garantía de que eso es nuestro. Si es una propiedad, necesitamos una escritura. ¿Sí? Esa escritura es la garantía de que esa propiedad es nuestra. Si tenemos un vehículo, ¿cuál es la garantía de que ese vehículo nos pertenece? Una tarjeta de propiedad, ¿cierto? Y si alguien nos detiene en el camino, nos pide la tarjeta. Y si presentamos esa tarjeta, podemos seguir porque ese carro o ese vehículo nos pertenece, porque presentamos la garantía de que eso es nuestro. ¿Cuál es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios? Dios nos dio un vestido blanco. Esa es la dignidad, esa es la garantía, es la seguridad, ese es el atavío extraordinario que tenemos. Nosotros no nos merecemos un vestido blanco, porque ¿cómo es nuestro vestuario sin Cristo? Negro, andrajoso, sucio, asqueroso. Ese es nuestro vestuario. Nosotros nos vestimos de miseria y nos alimentamos de migajas. ¿Se acuerdan cómo se alimentaba el hijo pródigo? Dice que era igual que los cerdos, comiendo de lo que ellos comían. Una vida miserable, una vida sin ningún tipo de pureza o de pulcritud. Era una vida llena de miseria, vestido andrajosamente, con un semblante que era lamentable. Pero una vez el Señor lo trae a su presencia, lo viste con un vestido espléndido. Y eso me gusta mucho, hermanos, porque nosotros nos vemos sucios y la sociedad nos vuelve sucios. Pero ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Limpios. Y en su presencia nosotros brillamos con vestidos blancos y resplandecientes, no por nuestras acciones, sino por la obra perfecta de Jesucristo. La promesa de la redención se sella o se garantiza con un vestido blanco que da señal de dignidad, de justicia y de esperanza. Primera de Corintios 15, 42 al 58 dice de la resurrección y habla de cómo será también nuestra presencia y nuestra imagen ante el Señor. Pero no vamos a leer ese texto, ustedes lo pueden leer después en casa. El texto continúa diciendo, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Me gusta mucho cómo el libro de Apocalipsis hace una relación muy cercana entre lo que se ve y lo que se escucha, entre lo que se da y lo que se habla, ¿sí?
Ahora se le está diciendo, se les dio y ahora se les dijo. Mire, qué interesante, queridos hermanos. No solamente se da, también se habla. Y yo quiero recordar que cuando el hijo pródigo llegó a la casa, el padre no solamente le puso un vestido, un anillo, un calzado, sino que también dijo, este hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y fue hallado. Una declaración, ¿sí? Hubo un discurso, hubo unas palabras donde se anunció algo y se dijo algo. Justamente en esta sesión del versículo está diciendo, no solamente se les dio algo, sino que una vez se les dio ese vestido como garantía, hubo una declaración. Y la declaración es, descansen todavía un poco de tiempo. Y aunque esto parezca un poco nefasto para nosotros, porque no nos gusta esperar, el texto realmente nos está dando esperanza. Porque lo primero que hace Dios es hablar para estos que están clamando, y por supuesto los que están allí clamando no están escuchando, porque está hablando metafóricamente, simbólicamente. ¿Quiénes son los que van a escuchar lo que Dios está diciendo? Los creyentes, es decir, la iglesia perseguida del primer siglo. Juan va a escribir y las iglesias de Asia van a recibir el mensaje y van a escuchar lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a una iglesia perseguida? Esperen un poco, descansen todavía un poco. Hay varias verdades que están implícitas aquí en el texto. Lo primero es que Dios les dice descansen, o reposen, o aguarden, o esperen. Esperen. Y yo siempre he dicho y comprendo que una de las acciones más difíciles para nosotros es esperar. Por ejemplo, si nosotros vamos de urgencias al médico, lo menos que queremos es esperar. Y nos incomodamos mucho cuando nos dicen, mire, tiene que esperar, hay mucho turno. Cuando vamos a hacer diligencias en los bancos o diligencias en una oficina, de las cosas que menos queremos es esperar. Nos impacientamos rápidamente. ¿Sí? No tenemos tiempo, no tenemos condiciones para esperar. Quisiéramos llegar y rápidamente nos atiendan. ¿Sí? En cualquier lugar donde nos toque esperar, no tenemos la paciencia o la disposición o la gratitud de esperar. ¿Qué es lo que dice el Señor para los creyentes? Esperen. ¿Sí? Es decir, lo más difícil para nosotros es lo que Él nos dice que debemos hacer, esperar. Y de verdad que la espera en la Biblia tiene una connotación diferente. ¿Para qué sirve la espera? Para moldear nuestro carácter. ¿Sí? Para ayudarnos a ser más pacientes y considerados, para ayudarnos a estar más tranquilos, para ayudarnos a entender los tiempos de Dios y no nuestros tiempos, y para ayudarnos a ver que las cosas no son mágicas ni están bajo nuestro control, que quien tiene el control absoluto es Dios. Esperen, tengan paciencia, esperen, ¿sí? Aguarden, no se desesperen, no se angustien. Si hubiese sido por la impaciencia y el reclamo de justicia, que Dios hubiera de una vez terminado la historia de la redención, pues aún en Génesis 3 o Génesis 4 hubiera terminado el programa. Porque ya en Génesis 4 habían reclamos de justicia y reclamos angustiantes de que pidiendo al Señor que obrara. ¿Hasta cuándo? Sin embargo, el Señor dice, espere. ¿Desde cuándo los creyentes están esperando? Desde Génesis. Llevamos 6,000 años. ¿Y qué dice el Señor todavía? Esperen, no es el momento, no es el tiempo. ¿Por qué nos dice Dios eso? Porque el tiempo lo tiene Dios bajo su control. Porque no es el momento el cual determinó Él soberanamente que el telón baje y se cierre este capítulo de la historia temporal. Y se les dijo que descansasen, es decir, que estuvieran tranquilos, que no se angustiaran, que reposaran, que no se desesperaran, que estuvieran aguardando el tiempo preciso. Se les dijo que descansasen. Miren qué cosa más hermosa para nosotros esa palabra, descansen. ¿Sí? Estén esperando, pero estén tranquilos, porque muchas veces la espera para nosotros se vuelve ansiosa, angustiante.
y estamos sentados pero no estamos descansando. ¿Por qué el texto nos dice que esperemos, pero que esperemos tranquilos, en descanso? Porque Cristo ya cumplió. Porque no hay nada que añadir a la obra de la redención. Cristo ya cumplió. Entonces estamos, primer momento de la historia pactual, la promesa, vestiduras blancas. Y segundo momento en el desarrollo de la historia pactual, cumplimiento. Descansen. Todo ha sido cumplido. Todo ya está ejecutado. Todo ha sido consumado. Descansen. Descansen aún o descansen todavía. Hermanos, importantes. Los creyentes ya estamos descansando, ya reinamos con Cristo. Muchas personas creen que ustedes y yo solamente descansaremos cuando muramos. Son muchos los que dicen, es que el creyente solo tendrá seguridad cuando muera. Pero ¿desde cuándo la Biblia nos da seguridad? Desde antes de la fundación del mundo. Y en el momento en que Él nos da la fe, nos da seguridad y garantía. Y ahora en este trasegar de la vida cristiana, Él nos da seguridad de que Él ya cumplió. Descansen todavía. Y hay una expresión interesante aquí. Descansen todavía un poco de tiempo. ¿Sí? Si el Señor nos dijera, descansen porque falta mucho, posiblemente nos desesperamos. Pero Él que dice, descansen porque falta un poco de tiempo. O descansen un poquito más, diríamos nosotros. Otro poquito, tenga paciencia, falta poco, ¿sí? En breve, ya no más, llegamos. Qué hermoso ese texto para darnos esperanza, hermanos. ¿Qué era lo que estaban esperando los creyentes representados aquí en esta metáfora? Que la solución fuera inmediata. Sí, queremos ya, porque nosotros apreciamos mucho la inmediatez. Pero el Señor dice, no, esperen todavía. Pero no esperen tanto, esperen poco. Es poco lo que falta, en breve. Y eso me hace recordar que el Señor dice, yo vengo pronto. No se distraigan en los afanes de la vida o en los negocios de la vida, porque he aquí que yo vengo pronto. Descansen todavía un poco de tiempo. ¿Recuerdan cuál era el clamor del texto anterior? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo, Señor, tendremos que aguardar tu venida? Estamos expectantes y el Señor dice, esperen un poco. No es mucho el tiempo. Ahora es interesante eso, porque posiblemente usted diga, bueno, si es poco, quizás sea un mes, ¿no? O una semana. Posiblemente ese poco tiempo sean 70 años u 80 años mientras dura nuestra existencia. Es probable que eso sea el poco tiempo que hay que aguardar. Y yo les diría así, es poco el tiempo que ustedes tienen que aguardar hasta que el Señor los llame a su presencia. ¿Cuánto será? 20 quizás, o 30, 40 años. En los más jóvenes quizás un poco más. Pero para el Señor eso es un poco tiempo que tendremos que aguardar. Y habla del tiempo. Y el tiempo en la Escritura tiene que ver con la precisión. Tiene que ver con algo determinado, algo que ya está establecido. No es algo al azar. No dice esperen el momento o esperen el azar de la circunstancia, sino esperen que se cumpla, ¿qué? El tiempo. Hay una hora precisa, hay un tiempo determinado. Dios determinó llamarnos a su presencia en el tiempo oportuno. Y a veces decimos, como dicen algunas personas, es que nadie se muere a la víspera. Y es cierto, hay un tiempo determinado. Y en ese tiempo, en ese momento, en ese segundo preciso, Dios nos llamará a su presencia. Y todos los días nosotros escuchamos las noticias, y hay muchas noticias que nos toman por sorpresa, de muertes, de tragedias, y nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Cómo así? No comprendo esto. Bueno, lo que tenemos que comprender es que para esas personas llegó el tiempo. Dios determinó en ese momento justo que ellos debían ser llamados a rendir cuentas. Un día nos va a tocar a nosotros. Un día nos va a llegar el tiempo a nosotros. ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, esperen un poquito, tengan paciencia. Ya llegará su día. Ya llegará el momento en el que descansarán de estas labores del trabajo temporal y pasarán el umbral para la eternidad.
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Si nosotros decimos que ese mensaje es para las almas, del versículo número 9, estaríamos pensando que esas almas están en pena. Sí, que están en una angustia desesperante esas almas y que el Señor les dice descansen todavía un poco. Yo les pregunto, ¿está hablando el versículo para almas en pena? ¿O está hablando para los creyentes que pueden recibir la esperanza de la obra perfecta de Jesucristo, incluidos los que ya han muerto? Si está hablando para almas en pena, estaríamos nosotros en una doctrina equivocada. Porque ustedes saben que la religión tradicional habla de almas en pena, que hay que sacarlos de penas y llevarlos a descansar. Y justamente estaría en concordancia con ese texto. Pero la Biblia no dice que cuando el creyente muere queda en pena o que el alma queda como en el vacío o en el aire. Lo que la Biblia dice es que cuando morimos el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios, pero no queda en el ambiente ni queda en pena. Porque si queda en pena, la obra de Jesucristo no fue suficiente. Entonces lo que está diciendo aquí no es que esas almas representadas están en pena, sino que esas almas representadas efectivamente recibieron la promesa del vestido blanco y efectivamente disfrutaron del cumplimiento perfecto de la obra de la redención y juntamente con los vivos receptores de la carta, incluidos nosotros hoy, tenemos la esperanza segura de la promesa y del cumplimiento de la obra de redención. Pero a nosotros se nos dice, esperen todavía un poco. Se aproxima, se acerca, en breve llegará el cumplimiento. Y luego termina diciendo, hasta, ese es el límite, ¿sí? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hasta qué? Ese es el límite. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y la respuesta es hasta que se complete el número. Y esto es muy importante, hermanos queridos, porque nos habla de algo que ya está determinado. Y vuelve y nos ubica en la idea de lo seguro, lo perfecto, lo soberano. No hay casualidad, ni siquiera en el número, ni en el momento de la muerte. No hay casualidad en el número de los que serán martirizados o de los creyentes que tendrán que dar su vida por causa del Evangelio, hasta que se complete el número. La pregunta es, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número de los que tienen que ser muertos? Si ustedes pasan la hoja, capítulo 7, vamos a encontrar ya el número. Hay un número simbólico, pero un número que nos muestra que el número es seguro, es cerrado, es fijo y que no es simplemente esperemos a ver cuántos más. A veces nosotros cuando hacemos reuniones decimos, bueno, esperemos a ver si llega uno más. Esperemos un poquito. Aquí no está hablando así, esperemos a ver si alguien más cree. No, esperemos hasta que llegue el tiempo preciso y se complete el número exacto que ya se determinó desde la eternidad, de los salvos, de los elegidos, que creerán y pasarán por la muerte a unirse al número de creyentes que tienen que ser muertos como ellos. Hermanos, es muy probable que ese texto a nosotros no nos dé mucha esperanza, porque nos está hablando primero de esperar, cosa que no nos gusta. Nos está hablando de que podemos nosotros estar en ese número de los mártires, y que tendremos que pasar por esa realidad dolorosa del martirio o de la persecución para unirnos a ese grupo selecto de los elegidos que están aguardando el juicio final y la gloria celestial, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos. ¿Quiénes son los que están allí representados bajo el altar? Creyentes, profetas, apóstoles, predicadores, siervos, consiervos ¿de quién? De Juan, colegas de Juan, apóstoles, que ya han dado su vida por causa del Evangelio y están representados allí, y se dirige un mensaje para ellos que realmente no es directamente para ellos, sino para los creyentes, que van a recibir el mensaje y van a tener esperanza diciendo, los que se nos adelantaron están con el Señor. Primero están representados junto al altar, claman
ante el Señor, y el Señor dice que ellos murieron siendo hermanos y consiervos. Hermanos, querida iglesia, nosotros tenemos que prepararnos para morir. El texto aquí nos está diciendo, prepárense para morir. En breve llegará ese llamado. En breve el Señor tocará la trompeta, tocará las puertas y nos llevará a su presencia. Y nosotros justamente en esta semana vivimos una tragedia terrible en nuestro país, de una situación inesperada, ¿sí? De algo que no estábamos, ninguno de nosotros, ni ellos, ni nadie preparados para una tragedia como esta, que nos toma por sorpresa. Posiblemente así nos tome por sorpresa a nosotros el Señor, de un momento a otro, cuando estamos haciendo otros planes y nos llama a su presencia. Por eso lo que dice el texto es, muy pronto, en breve llegará el tiempo. No se descuiden, no se duerman, ¿sí? No se duerman, porque pronto los que tienen vestiduras blancas tendrán que engrosar el número de los que mueren. Si ustedes recuerdan a la parábola de las 10 vírgenes, la Biblia dice que ellas estaban deseosas de entrar, ¿sí?, a esta celebración, pero que no hicieron las provisiones adecuadas, porque eran insensatas, eran necias, y porque no atendieron el consejo. La Biblia dice que muchos probablemente escuchan la palabra, pero son necios. Y si somos necios, no hacemos las provisiones necesarias. Y una forma como estamos despiertos y demostramos que hemos sido vestidos con el vestido de la justicia es escuchando la palabra y poniendo en obra sus mandamientos. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre? Hasta que se complete el número de sus consiervos. Queridos hermanos, hay pregunta y hay respuesta. Hay clamor y hay esperanza. Hay inquietud y hay garantía para ellos. Pero la respuesta que el Señor les da es probable que no sea la que nosotros queremos escuchar. Muchas de las preguntas y peticiones que nosotros presentamos al Señor no reciben la respuesta que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿qué le decimos al Señor? Sáname, Señor. Y a veces el Señor no nos sana. Nos dice, tenga paciencia. A veces tenemos crisis económicas y le decimos, Señor, si tú me mandaras este dinero, yo solucionaría este problema. Y el Señor, ¿qué nos dice? Aprenda a ser agradecido y administre bien lo poco que yo le he dado hasta ahora en este tiempo. No siempre recibimos respuestas. A veces le pedimos a Dios por nuestros hijos y el Señor no cambia a nuestros hijos. Nos da fortaleza y sabiduría para seguir adelante. Esto justamente es lo que está sucediendo. No es que Dios responde diferente, sencillamente Dios responde sabia y soberanamente como Él ha determinado, pero muchas de las respuestas que Dios nos da no son las que nosotros quisiéramos. Y debemos entender cuando esa respuesta de Dios no coincide con lo que nosotros anhelamos, porque las respuestas de Dios son buenas, y gracias a Dios por darnos esa respuesta. ¿Se acuerdan que en una oportunidad los discípulos iban a orar para que cayera fuego del cielo y consumiera a muchos? ¿Ustedes se imaginan que Dios les hubiera concedido esa petición? Eso no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿O se acuerdan que en una oportunidad la madre de los hijos de Zebedeo fue y le dijo, Señor, concede que en tu reino uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿Y qué le dijo el Señor? Claro, con mucho gusto. El Señor le dijo, no, no es así en el reino. Gracias a Dios, Jacobo y Juan tenían un lugar a la derecha, y no uno a la derecha y otro a la izquierda. ¡Qué petición necia! Pero Dios no la respondió. ¿Se acuerdan que en una oportunidad los discípulos le dijeron, Señor, no vayas a la cruz? Una petición y Jesús no la respondió. Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden, porque es necesario que yo vaya a la cruz, o si no, no hay esperanza de redención. Muchas peticiones que nosotros hacemos, vamos a recibir respuestas diferentes. Este es un ejemplo. Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les dice, esperen por favor, no se impacienten, reposen, estén tranquilos, disfruten, ya tienen la garantía. Y si ya recibieron la garantía, esa garantía es segura, es fidedigna.
y se va a cumplir con eficacia. Promesa, cumplimiento y consumación. Aguardamos el momento de la consumación cuando se complete el número de los que habían de ser muertos como ellos. El texto no está hablando solamente de mártires, está hablando de todos los creyentes, de todos los tiempos, que tendrán que a través de la muerte entregar sus vidas para aguardar el momento de la resurrección. Y se les dieron vestiduras blancas como garantía. Y se les dijo que descansasen un momento. Y se les dijo que esperaran, que probablemente tenían que morir igualmente. Eterna seguridad tenemos en Cristo Jesús. Confianza que el Señor que comenzó la obra la completará. Apocalipsis 18:7 dice: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y en Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El texto de principio a fin en el quinto sello nos habla de sufrimiento, muerte, martirio, tortura, persecución. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y qué responde Dios? Es necesario que padezcan todavía un poco. Nosotros quisiéramos no padecer. Si Dios nos diera la oportunidad de nosotros presentarle una petición, probablemente la petición que le diríamos es: Señor, yo no quiero sufrir más. Yo no quiero tener angustias y dolores. Yo no quisiera que mis hijos sufran. Pero ¿qué dice la Biblia? Es necesario el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento pone a prueba a aquellos que creen en Cristo. Y ese sufrimiento también pone a prueba el vestido blanco que hemos recibido como garantía y como dignidad. Seguridad en Cristo Jesús para seguir adelante. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por darnos garantía de que nosotros hemos sido apartados para ti. Nos llamaste para creer en ti. Nosotros no queríamos creer, pero tú nos diste la fe. Ahora que nos has dado la fe, nos has vestido y cubierto con tu justicia. Un vestuario digno, un vestuario adecuado para llamarnos hijos tuyos y para vivir en tu presencia. Te rogamos que nos perdones, porque muchas veces teniendo ese vestuario blanco de dignidad, de justicia y de santidad, nosotros vivimos y nos envolvemos en las suciedades de este mundo y no cuidamos ese vestuario. Te pedimos que nos perdones, lávanos con tu sangre, límpianos para que seamos dignos cada día en nuestras acciones de llamarnos hijos tuyos. Ya nos hiciste dignos una vez y para siempre. Pero permite que las obras nuestras sean dirigidas por ti, sean provistas por ti, para que tengamos acciones dignas de aquellos que tienen un vestido limpio y resplandeciente. Gracias, Señor, por decirnos que estemos tranquilos, que no nos desesperemos. Es un sentimiento, es una reacción natural nuestra, andar angustiados, estresados, de un lado para otro, perder la calma con facilidad. Nos angustiamos con facilidad, nos desesperamos con facilidad. Pero tu palabra nos dice: tengan paciencia, aguarden, esperen, no se incomoden, estén tranquilos. Ayúdanos a tener esperanza en ti, Señor. A no desesperarnos, a no angustiarnos, porque cuando nos angustiamos lo que decimos es que no estamos confiando en ti, que estamos confiando en nuestras fuerzas. Y ayúdanos, Señor, a entender que hay que esperar un poco más, porque el número aún no se ha completado. Y que tú tienes pueblo para salvar y nos has puesto a nosotros como testigos para llevar el Evangelio hasta que se complete el número de los salvos, de los elegidos, que también tendrán que creer y también tendrán que experimentar el Evangelio y tendrán que enfrentar la muerte para asegurar el paso a la eternidad. Ayúdanos a entender que esa espera no es una espera negligente, sino que es una espera activa, es una espera confiada, una espera en obra, obrando, para que cuando el Señor venga nos halle haciendo el bien, predicando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas
para que se complete el número de aquellos que tú has determinado para salvación. Te damos gracias por tu palabra, por fortalecernos, por animarnos y porque a través de este sello que es tan dramático, nos das esperanza y nos das confianza de que estás con nosotros y que pronto vendrás por tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.